Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Kipu, el software que simplifica la gestión administrativa de tu negocio. Controla tu tesorería fácilmente, crea y automatiza tus facturas y concilia tus movimientos bancarios automáticamente. Gestiona tu negocio desde Kipu. Descubre más en getkipu.com. Bienvenidos a una nueva sección del podcast de ITNIC. Esta vez tenemos una sesión muy especial, ya que tenemos a 3 invitados, no solo uno. Queremos enfocarlos en la función financiera dentro de una startup y por eso hemos traído a estos 3 invitados. Yo soy Pau Fernández, CFO de Factorial y de Kipu, y hoy tenemos a Isaac Cabezas, que es el CFO de PAC, Lluís Vidal, que es el COO de Exotica, y María Fierro, que es la CFO de Billings, si lo he dicho bien. Perfecto. Correcto. Si podéis introducir a la audiencia quiénes sois y un poco hacer un pitch de vuestra startup para poner en contexto, por favor. Por supuesto. Pues comienzo yo. Sí. Bueno, básicamente yo estoy en el mundo del entorno startup, dentro del ámbito financiero, desde hace 5 años, cuando después de 15 años en multinacional pues descubrí este nuevo entorno y ecosistema, casi por accidente, y después de estar 3 años en una luz, después pasé a una empresa de software y ahora pues hace escasos 4 meses que me incorporé a PAC. Es otro proyecto también disruptivo, rápido crecimiento, que es una característica muy común en esta serie de proyectos, y están dedicados a la última milla para grandes e-commerce globales como puede ser Amazon o Zara o Mango. Estamos en Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza, aquí en España, y luego Nueva York, París y Londres. Rápido crecimiento, pues con fondos detrás y bueno, pues con un día a día muy intenso, pero al mismo tiempo muy divertido. Muy bien. Bueno, pues yo soy Lluís, llevo unos 12 años en el sector de las startups, empecé en la consultoría en estrategia y operaciones y en los últimos años pues vi crecer una pequeña negocio de consultoría que es Intellectium. Con mi bata blanca y mis guantes de laboratorio pues aprendí un poco lo que son las startups desde fuera y desde hace un año pues me embarqué en Exotica. Exotica es una plataforma digital de viajes organizados que desde Barcelona opera en todo el mundo. Los viajes organizados son aquellos viajes que como viajero tú haces y pones el piloto automático tanto en la parte del viaje, todo está organizado, todo está estructurado y pensado para que no tengas que buscarte la vida, y en la parte de budget, con un solo pago, un solo proveedor, pues tienes todos los componentes de un viaje, ya sean los vuelos internacionales, los vuelos regionales, el accommodation, los transfers, los guías, las excursiones, todo en un solo paquete. Nosotros no somos una fábrica y por tanto tenemos nuestro propio producto, lo hacemos en base a nuestra propia experiencia como viajeros y hemos dividido el mundo en 12 regiones. Cada región tiene su crafter, que es la figura que nosotros usamos para definir y crear estos paquetes. Y bueno, hemos crecido bastante. Es una compañía que en sus primeros 4 años de vida levantó 1 millón de euros apenas y en 2018 hizo su series A de 3 millones con Cafán y Sabadell. Y ahora recientemente hemos completado una ronda puente con Venture Debt y el mes pasado completamos una series B de 11 millones. ¿Exclusiva para ITNIC? Ha salido en prensa, pero yo creo que proactivamente sí. Muy bien, gracias. Enhorabuena. María. Bueno, antes de nada, gracias por invitarnos a esta sesión. Yo entré en el mundo startup cuando justo casi salía de la universidad, después de 2 años de auditoría, en 2009. Y entré en una startup básicamente de PLC, Powerline Communication. Al cabo del año la vendimos, con lo cual la experiencia fue corta, intensa y bueno, aprendí muchísimo, obviamente. Y luego, de alguna manera, me desvinculé de lo que es el ecosistema hasta hace año y poco, que me incorporé a Billings. Billings es una empresa de AI para media, ¿vale? Ahora os cuento un poquitín cómo funciona. Es del mismo CEO que la antigua startup en la que me incorporé en 2009. Y básicamente esta vez se ha decidido para algo menos tangible, lo que es inteligencia artificial,
y actualmente la aplicamos para media, que es lo que hacemos. Básicamente conseguimos entender el contenido de los vídeos, de audio, de texto. No es solo identificar, sino entender, ¿no? Que es un poco lo que nos diferencia de los 4 grandes como Google, Microsoft, IBM Watson. Entonces, por ejemplo, grabada esta sesión, ¿no? Nos identificaría a cada uno de nosotros, que es un poco commodity, ¿no? Esto lo hacen, todas estas que os he dicho lo hacen. Pero la capa de inteligencia que tenemos encima, que es de relacionar, oye, ¿de dónde viene Pau? ¿No? Y ya leo aquí Factorial, pues ya me está dando una información. Seguramente hará crawling de webs para buscar más tu background y demás, ¿no? Seguiríamos con Isaac, lo mismo, ¿no? Por face recognition, por cualquier input de conversación que haya salido durante esta sesión, haría interrelación. Vería también que entre todos tenemos algo en común, que es la posición de CFO, en tu caso sería ex-CFO, ¿no? De alguna manera, pivotado a CEO, ¿no? Entonces un poco haría esta película, esta story, y la comprensión de lo que está pasando aquí es un poco lo que nosotros aportamos de más frente a las otras. Ahora mismo utilizamos esto en media. Nuestros clientes son empresas del Tier 1 americano de media, NBC, CBS y compañías. Y ahora mismo, desde hace poquitín, relativamente poco, estamos entrando en el mercado europeo. Tenemos ya equipo de venta en el mercado europeo. Hemos empezado muy centrados en España, pero tenemos también clientes en UK y expandiendo, ¿no? Espero que a final de año tengamos ya el Tier 1 como mínimo europeo de empresas de media. Un poco el roadmap o como seguiría nuestro modelo de negocio es pivotar, porque como lo que hacemos es entender. Ahora entendemos contenido de media, pero mañana podemos entender contenido de banca, ¿no? Entrando en fintech, contenido de legal, entrando en legal tech, ¿no? Pues un poco esta es la visión de nuestro negocio. Muy bien, gracias por el background. Era necesario para alocar a la audiencia con quién estamos hablando. Nos gustaría dar un poco de difusión sobre temas generales a nivel financiero y de organización interna de una startup para que una empresa que quizá no tenga un CFO desde el principio pueda saber a qué retos se va a enfrentar. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de financiación, ¿no? Lo que habla todo el mundo. Cuando empiezas una startup, pues tienes lo que tienes un producto, tienes que pagar nóminas. ¿Cuáles son las primeras fuentes de financiación a las que puede recurrir un proyecto? ¿Quién quiera? Bueno, la primera fuente de financiación es una que muchas veces pasa desapercibida, que es la interna, ¿no? O sea, al final, cuando se monta una startup, un proyecto, la gente piensa en vender, después piensa en conseguir producir lo que ya ha vendido y en que las operaciones sean lo más eficientes posibles, ¿no? Pero pocas veces se piensa que eso al final tiene un componente financiero, ¿no? Es decir, Fs. No, pero antes de llegar a eso hablamos de pagar lo más tarde posible y cobrar lo antes posible, ¿no? O sea, es la principal fuente de financiación, o la primera, que viene siendo pues la gestión del circulante de la propia compañía. Toda operación, todo servicio, al final conlleva un tráfico económico detrás. Pues hay que intentar que eso también sea lo más óptimo posible. Después, evidentemente, pues ya viene la financiación externa, más allá de contar con los bancos, con un pool de confianza, que cuando es una startup primera, o bien tienes la suerte de entrar en algún fondo que sea experimental para ese tipo de proyectos, o si no, pues tienes que empezar a moverte pues en entornos con las 3Fs o con algún tipo de VC. ¿Cuánto puede invertir prestar dinero un banco? ¿Cuál es lo más pronto posible donde un banco puede confiar en tu negocio y de qué cantidades estaríamos hablando? Por experiencia. Yo diría que más que de cantidades hablaríamos ya de un tiempo, de un recorrido, porque el banco al final en un año no va a haber unas métricas que le den seguridad ni confianza en ningún aspecto. En cambio, sí, en 2 años va a poder ver cómo hay un crecimiento sostenido. Y ahí, aunque evidentemente los EBITDAs pues sean todavía muy negativos, va a poder ver que el negocio tiene cierta atracción. O sea que está dentro de un año, olvidaros de los bancos, ¿eh? Yo diría que pre-revenue prácticamente imposible. Aquí en el área de Cataluña había algún instrumento público que te permitía usar como contragarantía para desbloquear un préstamo de entre 50 y 100.000 euros del banco. Esto ya se ha terminado o hay muy pocas excepciones. Entonces, cuando empiezas a generar revenues y ya son sostenibles y ya tienen un mínimo de recorrido de 6 meses o algún cierre contable que tenga un mínimo de cara y ojos a nivel sobre todo de revenues, yo diría que el mínimo al que podrías aspirar empezando serían unos 50 a 100.000 euros. Aquí apuntar también en nuestro caso, y hablo
nombre de las 2 startups, ¿no?, en las que he estado, hemos tirado mucho de subvenciones, ¿vale? En 2009 estábamos en pleno auge, era muy fácil conseguir subvenciones siempre que hubiera un proyecto sólido detrás. Ahora está costando más, pero también es verdad que estamos en un momento donde el ecosistema startup aquí ha hecho un boom importante, ¿no? Lo sabrás, llevas un montón de tiempo también en el ecosistema. Y ahora te permite pues, entrar en otros tipos de fuentes de financiación. Hay muchos fondos seed, las propias universidades invierten en distintos proyectos. Todo esto también está ayudando a no cerrar las puertas a lo que son proyectos más incipientes. Esto para proyectos eminentemente tecnológicos, ¿no? Con un componente de tecnología innovadora. Sí. Eso y no, es decir, incluso IES, SADE tienen fondos propios, ¿no?, de inversión seed en proyectos pues, que a lo mejor salen o de la propia universidad o de exalumnos o de incluso gente de fuera. No más basado en el negocio, ¿no? Exacto. Yo diría que tampoco hay startup que no tenga un ENISA o un ICF. Esto al final también son préstamos a la emprendeduría, ¿no? Bueno, más que préstamos, algunos se consideran incluso semicapital, es decir, que también hay fuentes, vamos a decirle, públicas o semipúblicas que ayudan por lo menos a pasar ese primer ¿Podéis hablar un poco más de qué es ENISA? ¿Qué condicionantes impone el Gobierno de España, en este caso el Ministerio de Economía, para las empresas? ¿Cuánto capital tiene que aportar el emprendedor? ¿Cuánto se tiene que devolver? ¿Qué implica? Es un instrumento que ha variado también mucho desde los últimos años, pero en resumen, y a menos que haya cambiado, es una compañía privada que gestiona fondos públicos de los presupuestos generales del Estado y que también tiene una parte reservada de sus propios fondos que va recaudando del portfolio que ya tienen. Ellos reparten capital en forma de préstamo participativo. Es un tipo de préstamo que es blando, en el sentido que, como apuntaba Isaac, en cierto modo se podría considerar cuasi capital porque es muy poco exigible. Y en caso último, una empresa que pues, no va del todo bien, pues exigirían justo por delante de los socios capitalistas la devolución de su capital. Entonces es un préstamo que suele tener una carencia de mínimo 2-3 años, incluso más, y después pues la devolución es en unos 3 años. Es un instrumento básico. Los requisitos para acceder, no sé si lo habéis vivido, pero han modulado. Ya ha habido épocas donde empresas mucho más seed han sido mucho más fácil acceder a este tipo de financiación, otras épocas donde han sido un poco más restrictivos, y lo que ha acabado haciendo es que han hecho como 2 cajones, uno de jóvenes emprendedores y otro de empresas más avanzadas, donde yo diría que si empiezas con un capital propio de entre 50 y 100.000 euros y visos de generar revenues, pues puede ser una fuente básica. Entiendo que todos aquí tenéis ENISA. ¿Habéis pasado por ENISA? No, tengo otro tipo, pero ENISA en concreto no. Vale, pero recomendaríais ENISA para cualquier startup. Absolutamente. ¿Y el ENISA se persigue de forma privada, particular o a través de un consultor? ¿Cuál es la recomendación? Ambas opciones son válidas. Al final hay consultorías que se dedican o profesionales independientes que se dedican a gestionar este tipo de ayudas, que empiezan por un ENISA y luego ya crean una relación de confianza que pasan pues, a otros instrumentos de inversión posteriores, y sino también la empresa como tal puede plantear una solicitud. Hay un punto respecto a la financiación que apuntaba ahora Luis, que hemos pasado por alto, que es la financiación de los socios, ¿no? Que eso también genera mucha confianza a la hora de después abrirte a otras fuentes de financiación, que es decir, bueno, somos emprendedores, muy bien, pues hemos asumido un riesgo económico y evidentemente pues un compromiso personal, y eso también es una fuente de financiación que es relevante. En el caso de Exótica, por ejemplo, hemos vivido las dos. Compañía ha solicitado ENISAs exitosamente con consultores y en la última vuelta pues se ha hecho internamente. Creo que si no lo has hecho nunca, siempre es ideal apoyarte de alguien que sí lo ha hecho, más que nada porque los timings de financiación del emprendedor son los que son. Entonces, fallar en un intento así puede costar mucho, pero realmente si el emprendedor tiene un background financiero, los requisitos de solicitud de este tipo de préstamos no son altamente complejos. ¿No desfocaliza mucho la gestión de una solicitud de ENISA, que tardan básicamente ¿qué? ¿Un año? Seguramente. Lo normal sería entre 6 y 9 meses y sí, en términos de coste-oportunidad
está claro que es un trabajo que si el emprendedor no tiene mucha experiencia y además su prioridad máxima es conseguir las ventas, pues probablemente lo más listo es subcontratarlo. Uh-huh. ¿Y qué te cuesta contratar a un consultor, más o menos, en mercado? Suele ir a éxito y eso yo creo que la horquilla es bastante amplia. 100% éxito, ¿eh? Yo intento buscar a gente que sí, vaya a están éxito. alrededor de un 3-7%, también depende del tipo de fondos y el tipo de financiación. De Enisa, lo último que diría es que casi es más complejo devolverlo que te lo conceden, ¿no? Es decir, al final cuando si el proyecto coge volada, pues evidentemente no vas a tener problema. Además de ser un préstamo blando, pues también el pago de legados está en Hacienda, con lo cual después es relativamente sencillo pedir aplazamientos y demás. Pero claro, que te lo concedan es relativamente fácil o sencillo, aunque lleve ese tiempo, pero que después de devolverlo, pues el negocio ya tiene que estar generando. Si no, al final pues va a tener que venir alguien más a darte el dinero para poder pagar el NISA. Y así pues vamos a ir buscando financiación para devolver la anterior. Sí. Sin duda. María, has hablado de subvenciones. ¿Nos podrías ilustrar en qué comporta para un equipo emprendedor buscar subvenciones? ¿Cuándo puede buscarlas? ¿A quién debe dirigirse? También se debe buscar un consultor externo, ¿no? Sí, como comentaba, ambas startups en las que he tenido el placer de trabajar, hemos arrancado con subvenciones desde el minuto cero, siempre con una persona in-house. De hecho es la misma, parece que replicamos equipo, pero cuando algo funciona pues al final se reutiliza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y me incluyo. En este caso nosotros hemos trabajado con Axio. Es un caso, por ejemplo, del que estaba diciendo Isaac, de los organismos públicos volcándose un poco al hecho de que las propias iniciativas locales pues de alguna manera crezcan y puedan llegar a evolucionar, ¿no? CEDETIS, Ministerio, varias de estas las hemos trabajado. Hay algunas que son préstamos más subvención, hay algunas que son préstamos subvencionados que al final tú devuelves el capital y el préstamo es el interés intrínseco que no tienes que pagar, por decirlo de alguna manera. Tienes algunas que te anticipan los fondos, esas obviamente son las que más interesan al principio, luego tú desarrollas el proyecto, ¿vale? Otras que tú desarrollas el proyecto y luego justificas esta inversión para la devolución en forma de subvención. ¿De qué cantidades estamos hablando? Depende mucho, ¿vale? Y también depende mucho del momentum, ¿no? Porque al final pues, son organismos públicos, van por contabilidad presupuestaria, entonces tiran de lo que tienen, ¿no? Entonces hay años y gobiernos pues, que lo han hecho a lo mejor de una forma más expansiva, otros lo han limitado más, entonces también depende. Al final estamos hablando de proyectos que si puedes llegar a cubrir unos 300, 500.000 son presupuestos que podrían cubrir tranquilamente por proyecto. O sea que un equipo que empieza con 3 developers podría aspirar a tener este tipo de financiación. Sin ninguna duda. Bueno, habría que justificar muy bien el importe económico porque ellos te piden una memoria técnica del proyecto, pero después también necesitas una justificación económica. Si son 3 developers, pues al final con unos salarios de mercado, pues bueno, podrían justificar hasta el límite de su coste económico real previsto, más colaboraciones externas, que evidentemente... ¿Podéis compartir datos precisos de subvenciones otorgadas? Bueno, es que más o menos van por esos niveles de... Te diría que hay un instrumento que no es super early stage, pero que es muy útil, que es CEDETI. Ahí es cuando yo diría plantilla de 10, 15, incluso hacia 20, con algo de ventas y demás. Ahí el importe medio podrían ser 500.000 euros aproximadamente. Después subvenciones, esto a nivel nacional. A nivel europeo hay lo que se llama el SME Instrument, que esto tiene 2 fases, que la primera fase son 50.000 euros y que allí desde los 3 primeros developers ya puedes acceder. Es en forma de subvención a fondo perdido, mientras que el CEDETI es un préstamo con un tramo de lo que se llama no reembolsable, que es equivalente a una subvención. Y hay una segunda fase del SME Instrument, la parte europea, que son hasta 2 millones y algo. Y algunas empresas de Barcelona ya lo han conseguido y eso sí que es significativo porque además otra vez es a fondo perdido, ¿no? Tienes que justificar suficiente masa laboral
para pagar esos salarios. O sea, tiene que tener un equipo de ingenieros o técnicos pues suficiente para justificar esos importes. Son a 2-3 años normalmente los proyectos. En el caso de Exótica es interesante porque los primeros 4 años de actividad se financió con 1 millón de euros de financiación privada, pero con sobre todo una solicitud o una ayuda concreta del Ministerio para empresas del sector turismo. Y fue casi a igualar el importe que se aportó inicialmente. Con lo que era una empresa muy estresada en recursos, que gracias el organismo se llama Segitur, el instrumento se llama Emprendetur, que es para emprendedores del área de turismo, que actualmente está en stand-by, parece que no lo van a reactivar o sí, no se sabe. Pero en caso de que lo reactiven es una muy buena noticia y si alguien nos escucha que está en el sector turístico, a nosotros nos fue muy bien. Nos escuchan seguro. ¿Y Venture Debt? ¿Quién nos puede explicar qué es Venture Debt y cuándo una empresa puede aspirar y para qué? Yo nunca he trabajado con Venture Debt, o sea que a lo mejor tienen más inputs ellos. Es el experto de Venture Debt. Nosotros, no muy experto, hemos cerrado una operación con Venture Debt recientemente y es mi primera. Y entonces, el Venture Debt os diría que es un instrumento ya para empresas mucho más avanzadas. Es un instrumento normalmente para empresas que ya tienen capital riesgo en su cap table y es un instrumento para empresas que tienen muy claro el crecimiento para sus próximos 6-12 meses. Y normalmente, pues, como todo está tan claro y todo es tan agresivo en el sentido que hay mucho crecimiento y venture capital por detrás y por delante, ¿no?, del plan, pues suele ser bastante duro a nivel de condiciones. Los importes no tienen límite, realmente son bastante proporcionales al capital que has levantado. En nuestro caso fueron 2 millones de euros y bueno, el tipo de condiciones, pues os lo podéis imaginar, son tipos de interés muy muy altos, superan el 10% habitualmente y cada proveedor de Venture Debt tiene su fórmula, pero normalmente lo que suelen, además del tipo de interés, te suelen exigir un repago muy rápido, es decir, muy poca carencia, incluso cero, desde el primer día ya hay que repagar el préstamo, y otras garantías, porque en lugar de pedirte un aval como te puede pedir un banco, pues lo que te piden pues normalmente es o ignorar tecnología, hipotecar marcas, cosas que parecen duras pero que son factibles en el contexto de una empresa con mucho riesgo y con poco activo que hipotecar que no sea su propio software o su propio... Entonces son inversiones arriesgadas desde el punto de vista del proveedor, pero también de la empresa, porque tiene una contrapartida bastante importante. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, pero yo diría no tanto para como cuando empiezas, sino cuando estás entre la Series A, Series B, incluso Son para Series complementar B, una ronda de financiación, ¿eh? Sí, normalmente se suele recomendar para eso. Nosotros lo hicimos justo antes, pero se suele recomendar para justo después o para complementar, hacer el top-up de una ronda potente con socios de capital riesgo. Y el objetivo es que es preferible Venture Debt a siempre la dilución mediante capital, ¿no? Sí. Es el penúltimo recurso. Aunque no te libras de dilución, porque tienen lo que se llaman los warrants, que es una opción a comprar acciones de tu empresa a un precio determinado en el momento que ellos crean conveniente. Incluso así, la dilución es mucho más pequeña que el equivalente capital en manos de un capital riesgo tradicional. En términos de riesgo, yo los posicionarías hasta el VC o el Private Equity, después estaría el Venture Debt y luego estarían los bancos, ¿no? O sea, al final el Venture Debt yo creo que nace de esa necesidad que tienen las empresas de financiación y que los bancos todavía no se han acercado suficiente, aunque ahora las cosas están cambiando, pero el VC pues tiene su función, yo tengo mi portfolio, yo invierto, yo espero, yo ayudo a las empresas que crezcan, pero por otro lado la operativa y el circulante del día a día de las compañías necesitan otro tipo de financiación. Y los bancos, con estos EBITDAs negativos y con estos crecimientos y con estos cambios de, digamos, estas
cambios de modelos de negocio, pues al final ha surgido aquí una figura nueva de decir, bueno, pues nosotros vamos a dejar ese dinero, pero las condiciones, o sea, el riesgo lo vamos a valorar nosotros, ¿no? Y ahí es cuando, evidentemente, pues hay diluciones de otro tipo, hay unas condiciones que al final, pues, bueno, todo tiene un coste financiero, ¿no? Y evidentemente, pues el Venture Debt es conocido por eso, por ser caro. Y es a valorar, ¿eh? Tiene su riesgo, pero al final es una herramienta que hay que valorar por su flexibilidad. Al final lo utilizas hasta el punto, ¿no? Decía, oye, tú puedes utilizar hasta donde necesites, y al final como gap, como puente entre dos rondas, como comentaba, es una figura cuanto menos importante, sobre todo porque eso, ¿no? Cuando tú vas a cerrar una ronda quieres las mejores condiciones para tu empresa a nivel de valoración y demás. Si estamos hablando de que no hemos llegado a ciertas métricas, a ciertos hitos, te permite dar este tiempo o margen para conseguirlos, y que después pues el resultado de la ronda siguiente pues sea mucho más favorable a lo que estás esperando, ¿no? Y con el crecimiento un poco del ecosistema aquí, lo que está viendo es hay ya algún banco que está empezando a moverse. ICF, por ejemplo, el Institut Català de Finanzas, ya empieza a proponer fórmulas parecidas al Venture Debt. El Banco Sabadell, desde su rama de capital riesgo, ofrece, y Inverredi también ofrece préstamos de Venture Debt, con lo cual está bastante de moda. Es para empresas que están ya pasando el desierto de la Series A, pero bueno, súper recomendable y cada vez más en auge. La última reflexión sería que más que el coste financiero que también puede tener el producto, es el coste de oportunidad de no alargar la máquina a pleno rendimiento, ¿no? O sea, disponer de esa financiación, aunque te cueste dinero, al final va a hacer que tu compañía valga mucho más después de haber consumido esos recursos, ¿no? Por eso que es decir, imagínate pues una compañía que la vas formando y cada vez pues evidentemente es más eficiente, va generando mayor producción, mayor servicio y vale más en el mercado, ¿no? Con lo cual tener un Venture Debt que te dé más tiempo, al final el coste más grande que puedes tener es el de oportunidad de no seguir haciendo crecer a pleno rendimiento el negocio, ¿no? Muy bien, habéis hablado de bancos. ¿Con cuántas entidades financieras tiene que trabajar una startup? Pues depende de la startup, ¿no? La Luz tenía casi 20 bancos y ahora... Pero la Luz no es extrapolable. Bueno, es una startup. Es B2C, ¿no? Tenía seguramente que ser compatible con todos los clientes que tenía, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que opera en un mercado regulado y eso pues exige una serie de garantías, necesitas, pues bueno, la confianza. Ya no hay 20 entidades, ¿no? Ahora... Pues la verdad es que no lo sé. Supongo que sí, bueno, no lo sé. Crecer en ese mercado requería muchas garantías y, es decir, comprar energía no es sencillo, ¿no? Tienes que garantizar toda una serie de cosas que están reguladas y que... Intentamos una empresa pequeña que empieza a ser B2B, que es mucho más sencillo, ir buscando pocos clientes que te den esta primera rentabilidad. ¿Con cuántas entidades financieras tienes que trabajar? Yo diría que entre 1 y 3 sería óptimo. Depende también de la geografía, ¿no? Lo que estés abarcando, las monedas con las que estás trabajando. En vuestro caso, ¿vosotros sois una empresa americana o española? Claro, nosotros somos una empresa americana que tiene el 100% de una empresa española. Entonces, a mí me gusta mitigar el riesgo hasta donde puedo, ¿no? En mi caso, estoy trabajando con 2 bancos aquí en España, 2 bancos en Estados Unidos. Hablo siempre del riesgo entidad financiera, pero está el riesgo también moneda. Cada vez es menos relevante porque salen cuentas o productos financieros más multidivisa, entonces pues ya no te tienes que, que preocupar tanto, de esta parte de riesgo, ¿no? Pero yo aún así prefiero un poco repartir dentro de eso, 2 entidades financieras por empresa más o menos es lo que estoy haciendo. Yo recomendaría lo contrario, es decir, yo iría por empresa pequeña, pocos recursos, concentraría el poder de negociación en un solo banco. Concretamente, pues si la startup está aquí en Barcelona o en el área de Cataluña, me iría directamente o al Sabadell o a la Caixa, y tienen sus áreas de gestión de startups. Escogería una de las 2 y empezaría una relación a medio o largo plazo, donde si se trabaja bien y ellos tienen control sobre todo el flujo que pasa por la compañía, pues ir ganando volumen. Y en el momento en que tienes un volumen suficiente, en nuestro caso en Exótica trabajamos principalmente con 2 bancos, aunque tenemos exposición con 5. Pero trabajamos mucho con 2. Y si hubiera entrado antes, probablemente hubiera forzado el trabajar solo con uno hasta hace 2 meses, ¿no?
Muy bien. Métodos de pago. Vosotros sí que sois más B2C, en cambio vosotros sois B2B claramente. ¿Qué métodos de pago, pasarelas, qué opciones hay? Bueno, el término pasarela igual está más asociado a un modelo un poquito más tecnológico. Yo, en mi caso, mis métodos de pago son un poco los tradicionales. O sea, lo que a medida que coges volumen, pues tienes que ir pivotando más de una transferencia o de unas domiciliaciones. Vosotros concentráis vuestro negocio en pocos clientes, ¿no? Muy grandes. Hablabas de Mango, de... Sí. Clara. No hay una gran cantidad de clientes, no hablamos de miles de clientes. Entonces, la forma de pago, más allá de la comodidad que es si hace una transferencia, es cómo puedas jugar un poquito con tu circulante, ¿no? O sea, hay productos estilo líneas de confirming que al final te permiten que tu proveedor tenga disponibilidad sobre sus facturas casi de un día para el otro y tú, en cambio, pues poder jugar con aplazamientos un poquito más largos, ¿no? Entonces, eso es interesante. Yo intento poner eso siempre en juego. Vale. Y en el caso B2C, por ejemplo, vosotros... A ver, nosotros es un poco más complicado porque operamos en 7 mercados, en España, Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Australia. Entonces, todo lo que es Europa lo intentamos trabajar con pasarela de pagos de nuestro banco principal. Y todo lo que ¿Cómo se integra esto a nivel de sistemas, por ejemplo? Sí, es una integración tecnológica que es sencilla, es decir, el departamento de tecnología, y si la empresa es extremadamente pequeña, pues o el CTO o algún externo se puede hacer. Tienen sus plugins, incluso iframes en función del banco. No conozco exactamente la operativa, pero sé que son procesos muy rápidos, lo tienen muy bien preparado y son muy sólidos. Entonces hay grados de seguridad para el B2C, que es importante. Nosotros no es muy relevante porque hacemos tickets de 3, 4 o 5.000 euros y por tanto pedimos el DNI y demás y hacemos nuestros propios checks de seguridad. Pero para e-commerce de ticket medio más bajo, pues tienen lo que se llama el 3D Secure, tienen sus sistemas de seguridad. Y fuera de Europa trabajamos con Stripe. Estamos viendo de ampliar el portfolio, pero principalmente con Stripe. María. Sí, yo aquí quería apuntar una cosa un poco en la misma línea, que al final es eso, ¿no? O sea, los bancos lo que están haciendo, igual que muchas startups, lo que hacen es saltarse el intermediario y ya tenemos otro modelo de negocio. Aquí los bancos están tirando de lo que es el TPPS, ¿no? Que al final lo que quieren es, yo me salto las pasarelas de pago, me salto los intermediarios, Visas, Mastercards y compañía, y yo cedo la información de tu cuenta bancaria para poder cargar ese importe. Entonces, TPPS, ¿puedes explicar qué es? Es básicamente eso, es decir, pues como Housefy, que elimina intermediarios en la compraventa de inmuebles, aquí el banco elimina lo que son pasarelas de pago externas, tienen sus propios servicios de pago, eliminan medios de pago tradicionales como las tarjetas de crédito y lo que hacen es ceder unos datos para que se pueda hacer el cargo directamente en la cuenta del consumidor, eliminando todos estos costes e ineficiencias de en medio, ¿no? Entonces, de alguna manera, al saltarse estos pasos y con unos sistemas de seguridad muy potentes, pues se consigue pues esta rapidez que comentaba. Una startup que empieza ahora, ¿qué recomendáis que cobre? ¿Mediante un banco, mediante Stripe, mediante recibo domiciliado? Que pague, quieres decir que... Bueno, que cobre, ¿no? Al final es lo más importante es cómo cobras del cliente. Ya del pago ya te lo reclamarán, pero entiendo que... Es que depende. Depende mucho del modelo de negocio y de los economics que tenga el propio negocio. Depende ir directamente a un modelo 100% digital como Stripe, Adyen y demás. Para un B2C te puede comer parte importante del margen. ¿De qué comisión estamos hablando? Yo me sé muy bien las de fuera de Europa. Creo que en Europa estará alrededor del doble que el banco, o un poco más, pero ya en Estados Unidos son tarifas altas. Depende del ticket también. Si tienes un ticket medio de 10 euros o de 200 euros... Suele ser porcentual. Es un porcentaje, con lo cual depende, ¿no? En nuestro caso, idealmente en Europa, por eso trabajamos directamente con el banco. Porque al ser un porcentaje sobre un ticket medio muy alto, siempre que podamos bajar ese porcentaje, ideal. Lo que nos tocaría es negociar una tarifa plana con alguien
y que nos faciliten pues, el entrar en Europa con medios de pago más holísticos. Pero... ¿Se puede saber cuál es el porcentaje respecto a las ventas que se quedaría en entidad financiera? ¿0,5%? ¿1%? Yo creo que está alrededor del 1%, por lo menos en nuestro caso. Yo iba a decir 0,6, 0,7, pero por ahí. Sí, nosotros también. Muy bien. Nueva normativa PSD2. ¿Quién se atreve a iluminar a la audiencia sobre qué es? Estas son preguntas que han hecho compañeros financieros de otras startups. Hicimos un Typeform interno para enriquecer. No sé si alguno tiene una posición clara. Básicamente es una normativa que va a aglutinar todas las APIs de los bancos que hasta ahora eran cerradas para uso interno, para poder permitir a aplicaciones externas acceder a los datos de los bancos, siempre que el propietario de la propia cuenta le dé ese acceso, ¿no? En Inglaterra ya existe el sandbox famoso y eso facilita que la información esté disponible en muy poco tiempo. ¿Creéis que esto va a implementarse cerca pronto algún momento y qué impacto va a tener en el mundo de las startups? A ver, no es un área que domine, entonces lo que sí que podría compartir es que nosotros lo estamos viendo internamente. Exigiremos que nuestros partners de medios de pago sean los primeros que hagan el trabajo y por tanto estamos muy al día, estamos yendo a meetups y demás que organizan la gente de Stripe para aprender un poco y estar al día de esta nueva normativa. Lo primero que haremos nosotros es asegurarnos que los medios de pago con los que trabajamos siguen esta normativa que es mucho más fuerte y mucho más compliant y a partir de aquí pues obviamente habremos de migrar hacia allí. El TPPS que comentaba antes justamente ha salido a raíz de la normativa que comentas, Pau. Muy bien, hablando de compliance, podemos hablar qué representa tener dinero prestado o tomado de otra persona, un inversor, un banco, etcétera, ¿no? Hay un momento en que el propio CEO de la empresa, el emprendedor, tiene que reportar, tiene que ser responsable de algún tipo de acciones que le derivan del negocio principal, ¿no? Ya antes se centraba en desarrollar un producto, venderlo y volver a desarrollar el producto y ahora tiene que reportar a alguien de fuera de la empresa. ¿Cómo hacéis este reporting? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién lo prepara? ¿A quién se envía? ¿Qué contiene? Bueno, hay un reporting mensual, ¿no? De carácter pues, financiero, vamos a llamarle de contabilidad general. Estoy hablando a nivel externo, no a nivel de gestión interno. Correcto. O sea, es decir, hay un ciclo mensual que viene siendo cierre parcial, contable o analítico, y a veces esto se puede escalar a nivel de board, en este caso, o si no es así, pues cuando hay, en este caso, pues un calendario de consejos previstos, pues ahí hay una serie de información que se suele preparar un poquito ad hoc, ¿no? Pues para tratar temas que en aquel momento le interesen. Normalmente no son temas solamente financieros, sino que son métricas operativas de crecimiento, de eficiencia del servicio, depende de ¿Cada cuánto hacéis consejo, el board? Depende de la empresa, pueden haber cada 3 meses, algunos que son cada 2 meses, depende un poco. Yo no creo que haya Nosotros hacemos cada mes y medio y diréis, ostras, si pasan cosas, ¿no? Dentro de este mes y medio, normalmente la respuesta es sí, pero yo creo que también esto va muy vinculado al tipo de venture capital que tengas detrás y también el nivel de execution que estés haciendo. Entonces, si hablamos de una venture capital más grande y tu nivel de execution es bueno, seguramente habrá menos control, habrá menos consejos, ¿no? Estamos hablando de una venture capital pequeño donde lo supones un gran qué dentro de su portfolio, el control será un poco más con cariño, ¿no? Pues más seguido. O sea que depende del tamaño del inversor y de cuánto de bien lo estés haciendo respecto al modelo de negocio aprobado en la ampliación de capital, ¿no? Correcto. Para mí son esas dos patas. Si tienes un fondo de 100 millones y te han invertido $500,000, te van a llamar una vez al mes y ya está. Que es un poco el paradigma que yo tenía en la primera startup, ¿no? O sea, eran fondos mucho más grandes, claro, los consejos eran cada 3-4 meses, un poco en la línea de lo que comentaba Isaac. Ahora tenemos detrás unos fondos que son más locales y más pequeños a nivel de volumen,
lo que quieren pues es un poco más ese seguimiento, que no es malo, ¿eh? O sea, muchas veces cuando la Venture Capital te da la mano y te acompaña en ese crecimiento, al final son muchos inputs muy buenos que puedes obtener, ¿no? Al final, para darle continuidad al negocio. ¿Y qué recomendaríais a nivel de inversión? ¿Tener muchos inversores versus tener un gran inversor, o tener inversores muy grandes para los cuales vuestra inversión no es tan representativa, o algunos inversores donde han apostado muy fuerte por vuestra startup y entonces os van a prestar mucho cariño? ¿Qué recomendaríais? También depende de la fase de la empresa, ¿no? y también el background de los que están más en management, ¿no? Yo creo que lo ideal es un híbrido, ¿no? También es verdad que hay socios que son industriales, que conocen del mercado y que incluso te pueden ayudar a ese ramp up, pues no te importará que sean menos, porque de alguna forma te acompañan en ese crecimiento. Cuando estamos hablando de socios financieros que no entran tanto en lo que es la execution y hacen simplemente ese seguimiento que comentaba Isaac a nivel de negocio, pues yo creo que lo ideal es unos 3-4. Uh-huh. Cuanto menos mejor. Es importante. Yo creo que si alguien está empezando y se está planteando incorporar inversores, es importante que entienda que los va a tener para toda la trayectoria de la compañía, desde el momento cero y hasta que tenga 100 millones, ¿no? Entonces, en el momento, o sea, va a ser una ronda, después otra y después otra. Entonces es probable que si empiezas con 5 o 6, en la siguiente habrá 5 o 6 más, y en cuestión de 18 o 24 meses te encuentres en una mesa con 12 personas, ¿no? Entonces, hacer los tiempos y los importes mínimos que necesitas para avanzar sin meter más gente de la que necesitas, yo creo que es algo a tener en cuenta. Después, obviamente, hay gente que te aporta mucho valor, algún industrial, alguien con mucha más experiencia, y esa gente, pues más que el dinero, pues aporta otras cosas. Pero a nivel capital, mi opinión es que cuanto menos, mejor. Para la gestión del día a día sí, pero ¿qué pasa para la negociación? ¿No? Si tú tienes que hacer una ronda y tienes a 10 inversores sentados en la mesa, el precio del pan sube quizá. Pero también sobre la confianza. O sea, eso al final es que depende de cada caso y en qué stage se encuentra la empresa, ¿no? No es lo mismo fase seed que startup, que scale up. Y va más de calidad que de cantidad, ¿no? Desde mi punto de vista. De todos modos, yo no he vivido muchos debates en los que las empresas se planteen qué tipo de inversores quieren. Más bien vamos a ver quién contesta a nuestras llamadas, ¿no? Muy bien. Una pregunta. Normalmente la estrategia la define todo el Consejo de Administración. Desde el departamento financiero, ¿cómo se transmite la cultura y los valores de una empresa? Porque hay interacciones con todos los departamentos. ¿Cómo lo conseguís hacer en el día a día? Pues esto depende, es una conversación que tenemos muy a menudo, porque yo creo que cada posición financiera se vive o se entiende de una forma diferente en cada empresa, ¿no? Entonces yo creo que la habilidad de esta posición al final es un poco entender o leer cuál es la necesidad de la compañía y ajustarse a ella. Y si en ese momento al final pues un CFO o un equipo financiero lo que tiene que hacer es conseguir que las operaciones de cierre mensual pues funcionen y quedarse en la parte más administrativa, y después ya pues pasar un poquito más analítica, y cuando tienes información y sabes lo que está ocurriendo en el negocio es cuando ya puedes plantearte ayudar, ¿no? Es un camino que no puedes empezar a correr sin haber antes caminado, ¿no? Entonces, esa es mi sensación. Yo creo que no puedes llegar a una empresa y decir voy a ayudaros desde la área financiera a definir la estrategia de la compañía, porque no creo que funcione así. Pero me refiero a cosas muy pequeñas. Por ejemplo, si alguien te viene con un gasto que es quizá desproporcionado, quiero el último Mac, igual soy alguien de ventas, ¿no? Yo aquí te iba a comentar una cosa, ¿no? Al final yo creo, y no sé, me corregís vosotros en vuestro caso, muchas veces cuando entra el CFO en una startup, la startup ya lleva unos años funcionando, ¿no? Entonces te encuentras en una especie de anarquía corporativa, ¿no? Que de alguna manera tienes que empezar a ordenar, ¿no? Entonces, esto no gusta. Se trata de que desde arriba se entienda, ¿no? Pues decías, ¿no? ¿Cómo se transmite la cultura? Cultura viene desde arriba, pero de alguna manera tienes que poner un firewall, no sé cómo decirle, ¿no? Un cortafuegos. Un filtro.
para evitar que pues, esta mentalidad más anarquista, si quieres, se transmita abajo, empezar a poner unos procedimientos y demás. ¿Por qué? No porque nos apetezcan y demás. O sea, vivimos un sistema regulado, vivimos en un sistema procedimentado y que además queremos procedimentar más, y no por nada, sino porque el día de mañana lo que queremos es escalar. Y creo que la figura del CFO es una figura clave en el hecho de escalar esa compañía. Entonces, si no se permite esta serie de medidas, es que la empresa no está preparada para tener un CFO, no sé si me explico. Entonces se tiene que entender muy bien la posición del CFO y el rol del CFO para permitirle esta entrada y permitirle compartir y crear incluso estos valores y cultura de empresa. ¿Puede llegar un momento, perdona, en la que una empresa tenga demasiados procedimientos y le impida tener un crecimiento que es la que se espera de una startup invertida por un VC? Nunca puedes ser una piedra en el camino, ¿eh? O sea, al final tienes que adaptarte, es lo que un poco decía Isaac, ¿no? Te tienes que adaptar, pero a su vez tienes que velar por el crecimiento de esta empresa. Y sin un mínimo procedimiento que sea el muelle para hacer el ramp-up de esa empresa, no va a funcionar. Entonces, es ese equilibrio que tienes que ir jugando. Muchas veces pues es un tira y afloja con los distintos departamentos. Comentabas, la figura habla con todos los departamentos, sí, y al final es un tira y afloja diario, ¿no?, que tienes con ellos. Coincido mucho. De hecho, quizás otra forma de decirlo es que el CFO que entra en una compañía donde no ha existido antes una figura así, crea en cierto modo un adicional en la cultura. Es decir, evoluciona la cultura de la compañía, la puede mejorar en ciertos sentidos, la puede hacer un poco más rígida en otros, pero crea un elemento que hace que las personas se comportan distinto también y empiezan a tener un valor adicional, pues quizás más del control. Aunque como CFO, pues yo creo que tenemos que ser lo más flexibles posible. Dentro de que vamos a traer un elemento externo que quizás añade rigidez, pues entender realmente cuál es la cultura natural de la compañía, y pues si el de ventas pide un Mac y realmente ha sido así siempre, y pues a lo mejor tienes que, en ese caso concreto, ser un poco más flexible, pero en otros aspectos van a entender que ya no es el contexto que era antes, ¿no? Hay un gran, digamos, cambio de concepto, que es que los gastos en ese tipo de entornos no son gastos per se, sino que son inversiones, ¿no? Entonces, sea un Mac, sea lo que sea, al final, pues algo de retorno tiene que tener para la compañía. Es cash flow. No, pero piensa que hablamos de un escenario en el que la coherencia financiera no tiene el valor que puede tener una gran compañía, donde el CFO pues dice, no, aquí se invierte tanto porque espero este retorno, y si el porcentaje cae un poco más, el año que viene ya no habrá, ya cambiaremos. En una startup es totalmente diferente. O sea, aquí nosotros nunca podemos poner pues problemas a una cosa que está creciendo, con lo cual es ayudarles a cambiar el concepto de que todo lo que estamos haciendo, consumiendo, todos los recursos que estamos alocando, tienen que tener un retorno. Entonces tiene que haber un sentido, pero no va a ser financiero, va a ser de negocio. Entonces cuando un CFO creo que puede aportar a una startup es cuando realmente no va ahí y dice, oye, esto estamos gastando mucho aquí, o realmente el marketing no está funcionando, porque no es tu labor esa. Vas a crearte muchos enemigos cuando la cultura y el objetivo, el mindset de toda la compañía es totalmente diferente, ¿no? Entonces hay esa capacidad de adaptarse. Luego hay que, luego hay que entender que es eso, ¿no? Que al final la gente a lo mejor pues estará trabajando 12, 15 horas a cambio de tener un Mac con el que se siente cómodo trabajando. Entonces ese trade-off de que la persona esté cómoda donde esté trabajando y que lo dé todo y que considere su proyecto como propio, creo que es algo que hay que poner también en esa balanza, ¿no? Muy bien, nos quedamos sin tiempo. Vamos a lanzar un último tema, y es para empresas que no tienen el founder financiero. Has introducido la versión de que un financiero llega en una fase posterior. ¿Cuándo es necesario invertir en un CFO? ¿Qué tipo de equipo? Es decir, la primera persona del departamento de financiero en una startup tiene que ser el CFO, puede ser un administrativo. ¿Qué coste tiene esto para una startup? ¿Es cuando entra capital? No sé. Pues, de nuevo, piensa que hablamos de empresas que crecen tan rápido que tendríamos que estar cada 3 meses planteándonos cuál es la situación más óptima. Entonces, momento óptimo para contar con un CFO, para mí es una figura clave desde el principio, siempre y cuando tenga esta capacidad de adaptación. Porque un CFO no es no es un director financiero al uso, es un controller, es un contable, es un administrativo, es un recepcionista, es un psicólogo, es lo que haga falta en esa empresa en ese momento concreto. Entonces, para mí,
Siempre y cuando haya un encaje, la figura es tan importante como puede ser cualquier otro C-level, ¿no? Entonces, dar ese ángulo de simplemente económico de cómo está performando el negocio, para mí es clave desde el momento cero. Y después, si no se tiene, genera una herencia que se paga cara. Porque como todo el mundo al final pone mucho el foco en el servicio, las operaciones y demás, nadie piensa que por un poquito más lejos, ya tienes la contabilidad casi automática, la facturación casi automática. Entonces, cuando entra un CFO suele encontrarse con un Cristo tremendo, ¿no? Oye, ¿ahora esto cómo lo solucionamos? Pues de ahí entramos en un tema también muy importante, que es la dependencia que cada vez más tenemos de la tecnología. Con lo cual, para mí, una figura clave en cada departamento financiero de cada startup ya es alguien que sea un poco un híbrido, o incluso que esté más cerca de la conectividad de sistemas y de la gestión y explotación de datos, que sepa cuál es el mejor criterio para amortizar un mueble. Porque eso, con todos los respetos, creo que ya está un poco obsoleto. Coincido mucho. Añadiría quizás el hecho... hay que verlo todo en función del founder, ¿no? Si el fundador tiene un perfil muy, muy, muy de negocio y puede tocar tangencialmente temas de finanzas, a lo mejor lo puede retrasar. Pero yo pienso igual. Yo creo que, sobre todo en casos de founders muy orientados a ventas, muy orientados a negocio, a la parte de producto y demás, es fundamental tener su contrapartida más financiera y no tiene por qué hacer solo la contabilidad, ¿no? Y además, en fundraising, cuando buscas inversores, aparte de conocer al founder, lo que quieren es documentación perfectamente ordenada, que refleje lo que hace el negocio hoy y lo que tiene que hacer el negocio en los próximos meses. Esto un fundador muy orientado a producto y demás le va a costar reflejar, y a veces desmerece la visión que tiene del negocio a los próximos meses, porque no tiene la capacidad o el tiempo o las ganas de plasmarlo en documentación que se pueda compartir con business angels, con fondos pequeños y demás, ¿no? Entonces, yo creo que la dupla entre alguien muy orientado a producto y alguien más de finanzas es ideal sobre todo para el fundraising inicial. Yo optaría por uno de los dos modelos, el modelo que comentaba Isaac, que es, oye, desde el principio y, oye, manos a la obra y lo que haga falta, ¿no? Porque es lo que decía, ¿no? El CFO es CDO, CRO, todo, ¿no? Una parte muy grande al principio, y si puede ir pivotando y cediendo ciertas cosas a medida que la empresa va creciendo, pues lo puedes tener desde el día 1. Si no es así, con, oye, una subcontratación más una persona en administración que sea un poco técnica, ¿no? En el sentido más contable de entender lo que está haciendo, tampoco yo creo que sería suficiente. Pero ya es... Muy bien, pues hasta aquí. Gracias por venir. Isaac de PAC, Luis de Exótica y María de Billings. Nos vemos la semana que viene. No olvidéis, por favor, de comentar el vídeo si tenéis cualquier pregunta y os responderemos. Gracias. Gracias. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com/idnic, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net.